están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Estamos en el municipio de Clisa. Pues hoy es un día diferente porque tenemos un foro con los candidatos al municipio de este municipio, Clisa, que se encuentra en el Valle Alto. Queremos agradecer la presencia de los candidatos en particular y a usted que está escuchando Radio Ecológica de Clisa, Clitel Televisión, la misma que transmite en este momento en vivo. De igual forma se transmite esta señal a través de la red social de Ciudadanía Bolivia, la misma que hace posible la transmisión y el evento que se va a desarrollar en minutos más. De esta forma quiero darles la cordial bienvenida a este foro debate, Foro Municipal Medio Ambiente y Producción Agropecuaria, Cuidado de la Vida y Democracia. Ese es el título de este foro. Por lo tanto, agradecemos a la teleaudiencia que sigue Clitel TV, como también a Radio Ecológica, la audiencia que sigue este medio. Pues para el inicio vamos a tener la presencia que está a mi lado, la licenciada Jacqueline Garrido, quien va a hacer uso de la palabra en representación de Acción Pública. Licenciada Jacqueline, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto de tenerlo acá en Clitel Televisión y en este foro. Adelante, por favor. Muchas gracias, estoy verdaderamente complacida y traigo las palabras de mi institución y les presento mi agradecimiento porque los tres candidatos que están en este momento nos están dando la oportunidad de conocer sus propuestas, nos dan la oportunidad además de dialogar sobre temas que son muy importantes. Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, a quien represento en este momento, traigo, como les decía, la palabra de mi institución y de mi directora Vivian Schwartz. Les presento nuevamente un saludo a toda la teleaudiencia y como les decía, estamos complacidos junto a Los Tiempos y a SOSFAIM, que son dos instituciones que acá en Clisa se conocen, sobre todo a SOSFAIM y a Los Tiempos, un diario que día a día nos brinda noticias, de manera que este evento tan importante también va a ser conocido a través de los medios, el medio escrito, ¿no? Entonces, nuevamente les agradezco. El tema que nos convoca aquí, o los temas, son tres: medio ambiente y producción agropecuaria, central para el desarrollo de Clisa; cuidado de la vida, donde vamos a tratar también temas muy importantes vinculados a la corresponsabilidad del cuidado, a la corresponsabilidad municipal del cuidado, a la lucha contra la violencia y todo el esfuerzo que debe hacer la gestión municipal en este tema. De igual manera, el tema de democracia también está presente y hablamos básicamente de estos espacios de diálogo, de estos espacios en los que se tienen que presentar ideas y bueno, la gestión municipal tiene particularmente un aspecto que debe tratar, y es el de la participación de diferentes sectores que deben presentar sus demandas ante las autoridades municipales. Entonces, lo importante aquí es el diálogo, es el intercambio de ideas y por supuesto el deseo de ciudadanía. Los Tiempos y SOSFAIM es que pueda la población a través de lo que ustedes van a presentar conocer pues sus propuestas en estos temas que les decía son muy importantes para el desarrollo de Clisa. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Gracias, Jacqueline Garrido, en representación de la Coordinadora de Acción Pública. Bien, a continuación voy a dar la bienvenida también a los candidatos que están en testera. Agradecemos de antemano por su presencia, por acceder a esta invitación y estar presentes de cara al municipio de Clisa como candidatos. Tenemos ya las temáticas planteadas. Voy a dar la bienvenida al señor Limber Vargas, del Movimiento al Socialismo. Señor Limber, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto de saludarles. Gracias por asistir a este foro. Muy buenas tardes.
Agradecerles por este foro, también saludar a toda la población cliseña, cliseños, hacerles llegar un saludo cordial y fraterno. Muchísimas gracias. También agradezco la presencia del señor Joaquín Castellón, quien representa a Unidos por Clisa. Un gusto de saludarle, don Joaquín, un placer de tenerlo aquí en La Testera. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el municipio de Clisa, por supuesto, y a los radioescuchas también que están sintonizando Radio Ecológica, no sin antes pues agradecerles también, ¿no?, a la ciudadanía por abrir estos espacios. Muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. De igual forma damos la bienvenida al señor Limber Andia del Movimiento Tercer Sistema. Don Limber, buenas tardes, un placer. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, licenciada Jacqueline. Gracias por permitirnos estar frente a nuestra población, tanto por radio como por TV. Agradecer también a Clitel por este espacio. Estamos pues prestos para compartir de este foro una conversación abierta. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Les habla Ramiro Cruz Chuquimia de la ciudad de Cochabamba. Estaremos compartiendo estos minutos con ustedes, señores candidatos, y a continuación les voy a dar a conocer la metodología en qué va a consistir este foro municipal y particularmente los tiempos en el cual nos vamos a regir. Pues, señores candidatos, vamos a tener las preguntas planteadas y a las preguntas las respuestas que van a tener una duración en tiempo de 1 minuto. Ese minuto les rogaría que exploten al máximo para no extendernos y ganar tiempo al tiempo. Con esa aclaración vamos a arrancar con este foro municipal, Medio Ambiente y Producción Agropecuaria, Cuidado de la Vida y Democracia. A continuación vamos a ir en principio con la descripción de inicio del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Clisa es un municipio que tiene como base económica las actividades en el agro referidas a la agricultura, la pecuaria y la fruticultura. Por lo tanto, son aspectos del medio ambiente tales como la gestión de suelos y residuos, el manejo del agua, además del impulso del sistema de producción cada vez más sustentables que se adecúen a las nuevas condiciones climáticas. Son aspectos determinantes al momento de pensar en políticas y acciones públicas que se orienten hacia la mejora de las condiciones de vida de las familias y el equilibrio de los sistemas de vida a nivel local y regional. Entre los principales problemas ambientales que enfrenta el municipio de Clisa están los asociados a la gestión territorial y al manejo de suelos. La expansión agrícola y pecuaria que se ha dado de forma improvisada e intempestiva en el uso de los fertilizantes químicos, pesticidas y sobrepastoreo ha generado un impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente sobre las áreas naturales, degradando los recursos de flora y la fauna y dando lugar a la erosión de los suelos con la pérdida de los suelos fértiles y la biodiversidad. Asimismo, el proceso de la urbanización han venido a la par de un incremento en la generación de los residuos sólidos, que ha resultado en una mayor contaminación de suelos, botaderos, ilícitos, en fin, y el aire. Estamos hablando de la quema de residuos en la región. Por su parte, la sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos como resultado del deterioro de los canales de recarga de agua, la deforestación y la excesiva e improvisada perforación de pozos privados y asociativos, que sumados a la recurrente sequía han constituido una problemática ambiental con consecuencias negativas sobre la accesibilidad del agua potable para las familias y además otros aspectos que se resaltan en torno a la problemática del agua a nivel local se encuentran la contaminación de las fuentes hídricas por la falta de alcantarillado y por una gestión poco sostenible del agua y sus procesos de tratamiento. Otro aspecto que se debe resaltar es que se ha ido perdiendo el conocimiento local del uso y potencialidades del suelo, especies y semillas nativas para alternativas productivas de desarrollo sostenible. La pérdida de valores culturales, costumbres e identidad, la baja revalorización en los saberes y conocimientos locales
han llevado a cambiar de una agricultura tradicional más sostenible a una agricultura intensiva de la tierra, basadas en el minifundio, el monocultivo y el agroquímico. En ese sentido, desde la gestión municipal no ha existido un equilibrio y adecuado aprovechamiento de lo que se define como en los planes territoriales de desarrollo integral como sistemas de vida, es decir, un equilibrio entre la biodiversidad, condiciones climáticas e identidad sociocultural. En los últimos años, los efectos del cambio climático han repercutido de manera profunda en las condiciones de producción agrícola y pecuaria, en la que las granizadas, heladas y sequías han puesto en evidencia la inadecuada capacidad de respuesta y la alta vulnerabilidad de los productores y productoras a los desafíos medioambientales de la nueva época. Eso como introducción al tema del desarrollo productivo y medio ambiente. En ese sentido, pues vamos a arrancar este foro debate con el título ya antes mencionado. Y vamos a arrancar con esta primera pregunta relacionada al desarrollo productivo y medio ambiente. Para que pongan atención los señores candidatos, vamos a ir primero con el candidato del Movimiento del Tercer Sistema, de igual forma del MAS, y por último el candidato de UPC. En ese orden vamos a ir respondiendo a las preguntas que se les va a plantear a partir de estos momentos. Bajo ese marco, se le lanza la primera pregunta relacionada a desarrollo productivo y medio ambiente. La primera pregunta: ¿cuáles son las políticas a nivel municipal, señores candidatos, que esperan aplicar para reducir los niveles de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, mismos que han sido profundizados en los últimos años por la ampliación de la frontera agrícola, los procesos de urbanización local y la contaminación de suelos y aguas? Primero vamos a dar la participación al candidato del Movimiento Tercer Sistema, quien tiene 1 minuto para responder a la pregunta planteada. Adelante, por favor. Gracias, licenciado Ramiro. Como política municipal que nosotros tenemos por ahí en nuestro plan, es primeramente comenzar con la concientización, ¿no? La población en general, y en especial la población del Valle Alto, y en este caso Clisa, hemos perdido, vamos a decirlo, la conciencia o de la importancia de las plantas, por ejemplo. Es por eso que nadie, bueno, tiene respeto por la planta, pero cuando necesitamos sombra estamos en busca de un árbol, ¿no? Entonces, con lo que vamos a empezar es con la concienciación o concientización mediante todos los medios posibles, ¿no? Medios de comunicación posibles que puedan llegar a la población en general, para justamente lograr de alguna manera, podríamos decir de manera sencilla, calar en el corazón, que ellos puedan sentir realmente la falta, o en este caso, lo que estamos de alguna manera dañando en nuestro medio ambiente, en este caso, la deforestación que está sucediendo, ¿no? Entonces, la política principal que nosotros pensamos manejar es la información. Mediante la información, llegar a la concientización de la gente de que debemos parar con la deforestación. Muchísimas gracias, señor candidato. Estamos controlando el tiempo. Si los candidatos también pueden observar a nuestro equipo de producción, que nos da a cada momento el tiempo correspondiente. La misma pregunta, por favor, para el candidato del Movimiento al Socialismo. El tema de la deforestación se dio claramente con el avance de la frontera agrícola, pero esa frontera agrícola en el municipio de Clisa se dio con los desmontes o las franjas de seguridad de los ríos, de las acequias, que en tiempos pasados estas franjas de seguridad o las acequias o lo que conocemos en Clisa, el desmonte, en años pasados estaba forestado por los molles, árboles duraznales, sauce y llorones, y estos han sido deforestados, y lo que en la política municipal que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno es rescatar estas franjas de seguridad y forestarlos
con los árboles nativos de nuestro municipio. Y esta tiene que ir al par de que nosotros vivimos en este planeta Tierra, que es nuestra casa, y es quien nosotros donde debemos trabajar y hacerlo duradero y sostenible en el tiempo. Es por eso que de manera clara, política municipal, nosotros estamos planteando reforestar las franjas de seguridad de nuestros ríos, desmontes de nuestras acequias. Tiempo, señor candidato. Muchísimas gracias. Ahora también le vamos a dar la oportunidad para que responda en el tiempo establecido al candidato de Unidos por Clisa. Adelante, por favor. Gracias. ¿Se tiene de antecedentes? Personas que compran hectáreas arrobadas de tierra netamente para fraccionar, para negocio. Sin embargo, entre el plan de gobierno hay que homologar la mancha urbana. ¿Para qué? Para frenar el avance, el avasallamiento a las zonas agrícolas. Para así de esa manera frenar lo que es las viviendas informales, quienes no tienen pues saneamientos básicos, y también priorizar a esas viviendas informales, a esas zonas que ya se han avanzado de manera arbitraria, dotarles de saneamientos básicos. Asimismo se plantea pues o se va a hacer la deforestación masiva, se tiene que forestar masiva, ya sea en las franjas como ser el río de Clisa, desde la frontera con Toco, nuestra jurisdicción, hasta Gualpero Alto, forestar la avenida Monseñor Walter Rosales, la avenida Fernández, entre otras, que en mi condición de presidente de la Junta ya lo hemos hecho. Es en la manera en que hay que trabajar. Es más, dar pleno cumplimiento al plan de medio ambiente elaborado ya por la cooperación suiza que existe en nuestro municipio. Es cuanto se va a trabajar, porque si no forestamos, no lo trabajamos, no frenamos el avance indiscriminado de la mancha urbana, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que trabajar en eso. Tiempo, señor candidato. Muchísimas gracias. Vamos a irnos ahora, señores candidatos, con la segunda pregunta. En esta segunda pregunta tenemos dos interrogantes concretas. Por favor, les ruego que tomen atención. Dentro de su propuesta, ¿qué acciones concretas se piensa realizar para lograr un fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria familiar de manera sostenible, tomando en cuenta los niveles de erosión de los suelos, la escasez de agua y los efectos del cambio climático vistos en este último tiempo en la región? Es una primera pregunta. Y una segunda que señala la misma qué posibilidades económicas y sociales se tiene para realizar estas acciones. Como siempre, vamos a dar ahora la oportunidad al candidato de Unidos por Cochabamba para que responda a la pregunta planteada. Se va a trabajar netamente implementando lo que es el riego tecnificado. Tenemos de antecedentes pues que hoy por hoy se riega por inundación, se gasta mucha agua, las sequitas que va avanzando el agua ya se lo va absorbiendo. Entonces vamos a priorizar lo que es el riego tecnificado, ya sea por aspersión o por goteo. Esto va de la mano. La ley 144 establece claramente que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y asimismo el Ministerio de Rural y Tierras, están facultados para darnos pues capacitaciones y técnicamente continuo. Es en cuanto se va a trabajar y se va a gestionar los recursos, ya sea de organismos internacionales como también de los mismos ministerios que por mandato de la ley están pues para cumplir eso. Eso en estricto apego de la Constitución Política del Estado en su artículo 407. Muchísimas gracias al señor candidato de UPC, don Joaquín Castellón. Le agradezco muchísimo por el tiempo. Ahora vamos a recibir la respuesta del candidato de el MAS, Limber Andy. Don Limber, adelante, por favor. Vargas, perdón. A ver, el suelo actualmente está siendo regado por inundación. Y este suelo, cuando se riega con pozo subterráneo, el agua del pozo subterráneo tiene un índice de filtración más elevado que el agua de cuenca. Y esto hace que erosione el suelo. Y para que esto no suceda, no pase, entonces los programas de Misiego 2 y 3 que han contemplado perforaciones de pozos con visiones de
el riego tecnificado, ahora nosotros planteamos la segunda etapa de proporcionar a nuestros hermanos cliseños las tuberías, las mangueras, los presurizadores y los aspersores para poder utilizar el agua adecuadamente, y para el tema de las plantas frutales y entre otros también algunos tubérculos hacer el riego por goteo. El tema de la economía cliseña está basado en este plan de nosotros que lo hemos denominado industrializaremos lo que producimos y daremos mejores condiciones a nuestra población. Gracias, señor candidato. Ahora sí, también le damos la oportunidad al candidato del Movimiento Tercer Sistema, don Limber Andia. Por favor, don Limber, adelante. Ya hay proyectos de tecnificación de riego, ya hay proyectos de producción que se tiene que de alguna manera continuar con eso. Pero hay algún detalle que por ahí nosotros como plan que estamos manejando es cuidar los espacios productivos. En estos tiempos se está de alguna manera avanzando a esos espacios, se los está loteando de alguna manera, lo estamos consumiendo esos espacios que de alguna manera tienen que cuidarse para que nos pueda seguir aportando con la producción, ¿no? Vuelvo a recalcar, si no vamos a tener estos espacios, entonces la mayor economía que genera en nuestra población, que es la producción tanto agrícola y pecuaria, está siendo atentada. Muchísimas gracias. Preguntas puntuales, respuestas también puntuales. Nuestra tercera pregunta para los señores candidatos. Estamos en el Foro Municipal Medio Ambiente y Producción Agropecuaria, Cuidado de la Vida y Democracia, amigos televidentes, aquí en CLISA con los tres candidatos respondiendo a las preguntas que usted también debe necesariamente conocer las respuestas de cada uno de los candidatos. Es importante que usted el 7 de marzo vote de manera informada y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Señores candidatos, la tercera pregunta es ¿cómo esperan ustedes realizar una cobertura efectiva en el acceso al agua potable para la población de CLISA sin que ello implique, por ejemplo, una sobreexplotación de las fuentes acuíferas naturales y artificiales? ¿Cuáles son las acciones que plantean para lograr una gestión sostenible del agua a nivel local? Con esa tercera pregunta vamos a recibir la respuesta del candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Limber Vargas. Don Limber, adelante por favor, la teleaudiencia le está escuchando. En el tema del agua potable, el municipio de CLISA en el 99% de su territorio cuenta con red, a excepción del INDE Monterredondo B. ¿Qué queremos hacer? Nosotros, dentro de nuestro plan, estamos en hacer un uso adecuado del agua. El agua es también agua potable, también es agua de riego. Y hacer las recargas de nuestros acuíferos, porque si nosotros no recargamos nuestros acuíferos, se van a ir reduciendo, como ahora ya se ha visto. Actualmente, más de 3.600 litros segundo estamos explotando el agua subterránea. En ese entendido, dentro de nuestra política, hacer sostenible el agua para el consumo humano y para el riego es darle en el riego tecnificado y en el agua el uso adecuado, socializando y haciendo conocer a nuestra población el uso indicado y nos también estemos lavando nuestros patios. Muchísimas gracias. Ahora damos la oportunidad para la respuesta al señor Limber Andia, candidato del Movimiento Tercer Sistema. Don Limber. Nuestro municipio, sino que a nivel regional también se va agudizando. Es por eso que por ahí no seguir pensando en proyectos
vamos a decirlo, individuales, por comunidades o por OTBs, como normalmente ahora se ve, sino en proyectos por ahí más mancomunados o regionales, podríamos decir, ¿no? Y no solamente estos proyectos tienen que ser pensado en el riego, porque siempre cuando hablamos de agua, lo primero que se nos viene es el riego, pero como estamos planteando en esta consulta, ¿qué pasa con el agua potable para la casa? Entonces, ese proyecto tiene que venir, vuelvo a recalcar, mancomunado por la región, porque si seguimos perforando pozos aquí y por allá, bueno, vamos de alguna manera, como comúnmente hablamos, ¿no? Vamos secando, pues, un pozo al otro va secando, ¿no? Entonces, pensemos en proyectos mancomunados. Muchísimas gracias. Ahora le da su turno al señor Joaquín Castellón. Don Joaquín, adelante, por favor. Otra de las acciones del plan de gobierno es la elaborar de estrategias comunicacionales para racionalizar, pues, el consumo indiscriminado de agua potable. Eso es paliativo. Sabemos que tenemos pozos semiprofundos, los cuales, ¿no?, con redes, ¿no?, en distintas comunidades se va explotando. Claro, estos son, ellos mismos se autorregulan. Sin embargo, el tema de fondo es netamente tenemos que pensar en establecer ya en centros de acopio de agua. Es decir, ahí viene, es muy importante el aspecto de SICHES. El SICHES se tiene que trabajar, pero de forma mancomunada con el municipio de Toco, en el entendido de que es la única fuente que abastece netamente, inclusive es la fuente hídrica de los pozos subterráneos que tenemos. Hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar, pero de manera inmediata en eso, de forma mancomunidad, toda vez que va no solamente llegarnos agua potable, por ahí también vamos a tener agua para el riego, y 2 veces al año si logramos consolidar eso. Vuelvo a decir, tiene que ser de forma mancomunada, es bipartito con el municipio de Toco. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Amigos televidentes, de esta forma estamos desarrollando el foro municipal que lleva adelante Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Vamos a continuar con nuestro foro. Vamos a irnos a la cuarta pregunta para los candidatos. Y los televidentes, es importante de que tomen atención, porque en función a la respuesta que los candidatos dan a conocer, usted va a poder emitir un voto informado el próximo 7 de marzo. Señores candidatos, esta es la cuarta pregunta que les planteamos. ¿Cuál es, a su criterio o en su opinión, con respecto al manejo agroecológico y agroforestal de los sistemas de producción de agrícola y la fruticultura como alternativas de desarrollo sostenible en el municipio? ¿Qué posibilidades reales ustedes ven en su aplicación a nivel municipal? Esta pregunta inicialmente la vamos a otorgar en su respuesta al candidato del Movimiento al Socialismo, al señor Limber Vargas. La parte agroecológica significa que hagamos producción sin químicos, más natural, abonos. ¿Y esto a qué lleva? A que nuestra producción sea natural, sea más sana. ¿Y esto cómo vamos a alcanzar a esto de producir lo más sano? Es concientizando mismo a nuestra gente. A veces pensamos que con algún químico vamos a tener mejor rendimiento a la producción, pero también hay que darse cuenta, hermanos, hermanas cliseños, de que el químico también daña al suelo, así como también a la producción, y esa producción que nosotros también consumimos también nos daña. Entonces, nuestra política municipal se basa a que nosotros, como gobierno municipal, promocionemos hacer y producir de manera ecológica, de manera de que no usemos el tema del químico, de manera de que no usemos... Muchísimas gracias. Aquí estamos escuchándoles a cada candidato. Ahora sí, vamos a darle la oportunidad al candidato del Movimiento Tercer Sistema para que también responda al señor Limber Andia. Por favor, don Limber. De un manejo agroecológico es que no utilicemos
insecticidas, pesticidas. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hemos visto en nuestro medio, principalmente en la producción frutícola, que es casi imposible no utilizar estos insecticidas o pesticidas. Vamos afectando también a la cadena ecológica, ¿no?, con eso. Entonces, y también el manejo, al manejar estos pesticidas, estamos afectando como alguien diría de manera sencilla, a los animales también, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esto? Personalmente diría, ya que desde arriba, por ejemplo, el tema de desde las leyes nacionales, en Santa Cruz, por ejemplo, se ha ido manejando este tema de la producción de, se me ha ido la palabra, pero ya con más tratamiento las semillas. Entonces, en el Valle Alto, en las frutas, está pasando algo lo mismo, ¿no? Con mayor tratamiento se está logrando mayor producción. Entonces, ¿qué hace el productor? Lo que quiere lograr es mayor producción, por lo tanto, tiene que utilizar. Entonces, buscar alternativas frente a esta situación. Tiempo, señor candidato. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, el señor Joaquín Castellón, de Unidos por Clisa, va a hacer uso de la palabra en la respuesta. Adelante, por favor. Gracias. Para el efecto, establecer con el Consejo Municipal normativa que restrinja el uso de fertilizantes y otros agroquímicos, no que en otros países son restringidos o son prohibidos. Sin embargo, esa parte se nos escapa de nuestro municipio, ¿no? Nuestros agricultores en su inocencia utilizan, ¿no?, eso sin darse cuenta que con ese uso indiscriminado de estos fertilizantes o agroquímicos están dañando al medio ambiente, como también asimismo al medio ambiente o al mismo ciudadano o conciudadano. Empero, para eso se tiene que trabajar netamente en dos aspectos. Uno, que vamos a fomentar, digamos, lo que es la utilización de lo que es tu compostaje, ¿no?, lo que es abono natural, por supuesto, como guano también, y asimismo la ley ya establece claramente, la 144 establece claramente que se tiene que trabajar con el riego, van de la mano, el riego tecnificado con la utilización de semillas sanas, como también el compostaje o abono o guano natural. Ese cuanto se va a incentivar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor candidato. De esta forma hemos concluido una primera etapa, señores televidentes, y en esta oportunidad vamos a darles la opción también a los candidatos al derecho a la réplica. Si algún candidato desea hacer uso de la palabra o de pronto pues no han completado en su momento cuando ustedes estaban interviniendo, haciendo uso de la palabra, en este momento tienen el derecho de hacer uso de la palabra y completar, si es posible, o agregar algo en particular. Señores candidatos, estamos para escucharles en particular al candidato de UPC, si puede hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Claro que sí. Referente a la homologación de la mancha urbana, es indispensable, se tiene que hacer sí o sí la homologación, pero en concertación con todos los distritos, previo socialización. Solamente así se va a poder frenar lo que es el avance indiscriminado de la mancha urbana, porque cuando la mancha urbana avanza, obviamente crecen las viviendas, como no tienen servicios básicos, entonces ahí es donde hacen pozos sépticos y vamos contaminando el medio ambiente. Para eso tenemos que elaborar, es más, como propuesta tenemos que incentivar a los agricultores que no fraccionen, ¿no?, sus predios, que mantengan, va a haber incentivos con capacitaciones, con dotación de riegos tecnificados. Y a los señores de urbano, ¿no?, la ley claramente establece que tienen que ser las viviendas verticales. A los que tengan viviendas verticales también pues se les va a dar incentivos en cuanto puede ser reducción de pagos impositivos anuales. Es que tiene que trabajarse de forma urgente. Muchísimas gracias. Ahora le damos la oportunidad al candidato del Movimiento al Socialismo, por favor. Adelante. Gracias. Siendo nuestro municipio productor mayoritario del maíz, así como también frutícola, nosotros en nuestro plan de gobierno estamos planteando industrializar el maíz. Industrializar el maíz porque somos potencialmente productores Clisa y al entorno algunos municipios más.
porque creemos que la economía de nuestros hermanos que están trabajando el agro está siendo hasta a pérdida, y algunos decían es que lo están haciendo hasta de costumbre. No está teniendo un rédito, no está teniendo ese reconocimiento al esfuerzo, al trabajo del hermano. Y esto también está sujeto, ligado de que hagamos distribuidores para distribuir el agua de lo que tenemos de la cuenca de Siches, río Toco, río Clisa, para que nuestros productores tengan el agua para poder producir. Y si producimos, no podemos regalar nuestro producto. Muchísimas Debemos gracias. industrializar. Muchísimas gracias, señor candidato. Ahora sí le damos la oportunidad al candidato del Movimiento Tercer Sistema. Por favor, repetirme la consulta. Una Estamos en una réplica, ¿Ya? Estamos haciendo una réplica. Si usted quiere agregar algo en torno a lo que ya hemos conversado en las diferentes respuestas que usted ha dado, con el mayor de los gustos hágalo. Si quiere completar algo también, hágalo, tiene un minuto para hacerlo. Adelante. Para servir. A la audiencia también. Mire, hace rato, cuando hablábamos del tema de deforestación, en Clisa, por ejemplo, nosotros estamos pensando en crear los pulmones naturales que necesita, ¿no? Justamente el río y también la parte de las vías férreas, pero también queremos incentivar la reforestación mediante leyes municipales que puedan favorecer también de alguna manera a la población en general. Por ejemplo, un árbol puede significar la reducción de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en las viviendas, sino también en el campo, en todo sector, ¿no? Entonces, crear los pulmones ecológicos que puedan favorecer también a nuestra población. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. De esta forma hemos concluido una primera parte de lo que significa este foro municipal, medio ambiente y producción agropecuaria, cuidado de la vida y democracia. Ingresamos al segundo sector. Este segundo sector está denominado o relacionado con la participación social y la democracia. El espacio público tiene potencial y capacidad de transformar la vida de las personas y las comunidades, conectando grupos e intereses, ofreciendo un espacio de conexión entre individuos, un servicio de autoorganización y de ejercicio de ciudadanía. El valor de un espacio público dinámico, inclusivo y diverso es crucial para el fortalecimiento de la democracia. Alimenta y fortalece diálogos constructivos, propicia el intercambio de ideas, incluye a los ciudadanos en los procesos de decisiones, propicia el flujo de información y el conocimiento, propicia el ejercicio pleno de la ciudadanía con derechos, responsabilidades e iniciativas, propicia un canal de comunicación entre las propuestas de las autoridades y las iniciativas de la ciudadanía. Entre los sucesos del 11 de enero del 21F de las elecciones 2019 y la pandemia, se ha ido desvirtuando y olvidando la centralidad y los efectos beneficiosos para la convivencia social, reduciendo el potencial de nuestro ejercicio ciudadano en interrelación con la implementación de normativas y la planificación del futuro con las autoridades y representantes electos. Eso como introducción a lo que implica la participación social y democracia. Entendiendo de ese modo y en ese contexto, vamos a preguntar, o con nuestra primera pregunta en este segundo bloque, la misma que implica lo siguiente. La primera pregunta: señores candidatos, ¿qué procedimientos ustedes proponen para la participación ciudadana en el proceso de planificación municipal, de forma que mejore la confianza en el gobierno autónomo municipal de Clisa? Bajo esta pregunta vamos a recibir la respuesta del candidato del Movimiento Tercer Sistema. Bueno, para generar confianza en el trabajo del municipio, primeramente por ahí nosotros habíamos hablado el tema de por ejemplo, en tema de licitaciones y toda actividad
que pueda generar el municipio, hacerlo más transparente. Ahora con el tema de redes sociales, el tema de los medios de comunicación, se puede llegar mejor a la población. Entonces, ¿para qué? Para lograr esa transparencia y esa confianza en nuestra población. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, también vamos a recibir la respuesta del candidato al movimiento al socialismo. Estamos a la puerta de hacer una planificación quinquenal del PTDI y esto tenemos que hacerlo con la sociedad, democratizando nuestra planificación, recibiendo la necesidad real que tiene nuestras comunidades, nuestro centro urbano, y es por eso que nosotros, nuestro plan de gobierno, lo hemos socializado por distritos y ya con una visión o un enfoque del PTDI. Si nosotros hacemos un plan de gobierno ajeno a la necesidad de nuestra población, de antemano no va a tener confianza y no lo estamos democratizando nuestro plan de gobierno mismo si no está sujeto al PTDI, que es un plan quinquenal. Muchísimas gracias. Ahora sí, damos la oportunidad para que intervenga con la respuesta el candidato de UPC. Adelante. Los POAs o el POA debe ser el reflejo o se debe elaborar en estricto apego al plan territorial, ¿no es cierto?, de desarrollo integral. ¿Por qué? Se supone que nos tenemos que apegar, porque el PTDI es ya a largo plazo, es un proyecto nacional. En ese entendido, siempre en consenso con todos los distritos, con los representantes, se tiene que elaborar los POAs. ¿Para qué? Para llegar a este mecanismo central. No porque, digamos, el municipio lo quiera así, sino que la normativa establece ese aspecto. Siempre, pero con la transparencia que amerita el caso. Es más, la toma de decisiones se va a grabar, se tiene que grabar. Asimismo, va a estar en el portal del Gobierno Autónomo Municipal de Clisa para conocimiento y revisión de todo ciudadano que quiera saber qué se ha planteado o qué se ha propuesto, ¿no?, en los planes operativos anuales. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor candidato. De esta forma, Radio Ecológica y también el canal de televisión Clitel está desarrollando el foro debate Medio Ambiente y Producción Agropecuaria en este día tan particular para ustedes, señores televidentes, de tal forma que en base a las respuestas ustedes puedan decidir el próximo 7 de marzo, ahí en las urnas, y escoger al candidato de su preferencia. Nos vamos a ir con la segunda pregunta planteada. Señores candidatos, de manera general, ¿cómo se podría mejorar la etapa de planificación municipal? Estamos hablando del POA, y realizar una distribución o asignación de recursos económicos para evitar la dispersión y la disputa entre organizaciones en los procesos de planificación. Para escuchar en principio a esta segunda pregunta planteada, vamos a recibir el criterio del candidato de UPC. Estamos hablando del señor Joaquín Castellón. Con anterioridad ya había referido, ¿no?, que los POAs se tienen que realizar en apego al PTDI. Sin embargo, se tiene que tomar muy en cuenta, toda vez que tenemos que dejar ya un poco de lado lo que es distribuir los POAs, porque para cada distrito tenemos un monto determinado. Sin embargo, las comunidades se distribuyen de manera, se puede decir, equitativa. Pero en este caso, cuando tenemos un proyecto grande y necesitamos una contraparte, tendremos que negociar ahí, trabajar, ¿no?, con los representantes de las distintas comunidades para poder, pues, unir ese POA, para poder ofrecer de contraparte y llegar, pues, al convenio que se va a suscribir para un proyecto macro, un proyecto grande. Este aspecto sí o sí se tiene que trabajar siempre de manera consensuada, porque si lo seguimos desminuzando, claramente se respeta, obviamente es su derecho, por ley les corresponde esos montos de dinero, pero eso a veces es limitante para que nosotros podamos ejercer o elaborar o
pues construir algo grande en nuestro municipio, sin ir lejos. Distrito A, lo desmenuzamos, lo que es el POA, lo que nos corresponde, pero eso nos limita de cierta manera. Entonces eso tenemos que considerar como distrito. Muchísimas gracias. Y hacerlo pues. Gracias. Muchísimas gracias, señor candidato. Ahora sí vamos a dar también la oportunidad de recibir la respuesta al candidato del Movimiento al Socialismo. El POA nace con la 1551, que era la Ley de Participación Popular, y en aquel tiempo la distribución per cápita ha sido por municipio, pero en aquella ley se ha visto de que dentro del municipio la inversión es por necesidad, y la necesidad se refiere que tenemos primero que solucionar para nuestra sociedad, para nuestro pueblo de Clisa. De la misma forma, la 2028, ahora la 482, sigue estableciendo que la inversión sigue siendo por necesidad y no es distribución per cápita, que a una comunidad le corresponda o que se divida. Tiene que existir capacidad de planificación. ¿Qué estamos proyectando nosotros como municipio? Para que esa nuestra proyección sepamos hacer la inversión. Porque si nosotros vamos a ver de negociar, de que a un lado llevemos, nunca vamos a llegar a un final feliz. El PTDI, como le decía, tiene que ser la visión de crecimiento municipal. Muchísimas gracias, señor candidato. Ahora sí escuchamos en respuesta al candidato del Movimiento Tercer Sistema. Cuando hablamos del POA, normalmente hablamos de esa distribución de un presupuesto que tiene la alcaldía para todo el municipio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese poco presupuesto que hay se va dividiendo y va quedando muy poco presupuesto para cada OTB o comunidad. Entonces lo que se tiene que plantear es que se pueda juntar todo ese presupuesto por distritos. En Clisa, sabiendo que tenemos 6 distritos, entonces se podría de alguna manera aprovechar mejor ese presupuesto para ese distrito en una circunstancia. Y esto no es que por ahí se plantea de ahora, sino que ya se viene haciendo de alguna manera o de manera parcial con lo que se van prestando de una OTB o de una comunidad para que pueda alcanzar algún proyecto. Entonces, lo que planteamos es trabajar por distritos para tener un mayor presupuesto. Muchísimas gracias. Ustedes saben, señores candidatos, de que la información es importante, de que la población de Clisa tiene que tener información sí o sí de todos los proyectos que se vienen cumpliendo, que se vienen desarrollando. Para eso les planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos ustedes proponen para transparentar la información sobre todos los proyectos que se ejecutan o se van a realizar durante su gestión? Para ello le damos la prioridad al señor candidato del Movimiento Tercer Sistema. Aclarar. Bueno, pensábamos en esto, de transparentar y de todo lo demás. Primeramente, nosotros proponiendo una terna para lo que es ese control que tiene que haber dentro de la alcaldía. Por ahí yo no manejo muy bien la terminología de las funciones públicas. Y aparte de eso, de alguna manera llegar a la población en estos tiempos que la población exige información. ¿Y cómo? Y lo vuelvo a recalcar, por ahí no era la respuesta correcta hace rato, con el tema de la transparencia mediante las transmisiones de redes sociales, mediante páginas web, mediante en sí todo lo que es multimedia podemos aprovecharlo en estos tiempos. Le damos la oportunidad al candidato del Movimiento al Socialismo. Nosotros en nuestro plan de gobierno estamos planteando un gobierno municipal digital. ¿A qué nos referimos? Desde el inicio, desde la licitación, un proyecto tiene que tener continuidad y seguimiento hasta su conclusión. A veces existen contratos modificatorios, pero nuestra población no se entera el por qué se hace ese contrato modificatorio. Y con el gobierno municipal digital nosotros queremos hacer conocer el informe técnico del por qué se hace ese contrato modificatorio en un X proyecto.
De esa forma, nuestra población, nuestra juventud, nuestros hermanos que están estudiando tal vez la carrera de ingeniería civil, auditoría, administración de empresas, puedan tener idea de cómo se hace el manejo y la administración municipal. De la misma forma, lo que pasa con nuestras recaudaciones, nuestros ingresos propios, también de esa forma vamos a informar con gobierno municipal digital. Muchísimas gracias, señor candidato. Esta vez escuchamos al candidato de UPC. Como propuesta tenemos que todas las aperturas o propuestas, por muy pequeñas o menores que sean, van a ser transmitidas masivamente. Asimismo, anteriormente ya lo dije, va a estar en el portal, en la página del gobierno autónomo municipal, desde el inicio hasta su conclusión. Vale decir, si hay adendas de por medio, si hay modificaciones de pliego de ítems o cargos, o es que un supervisor ha abandonado por X motivo, ¿quién los reemplaza? ¿De qué manera puede ir a recabar información con números de teléfonos? Se lo va a hacer. ¿Por qué? Se tiene que transparentar cada centavo que el gobierno municipal invierta en los distintos procesos que haga. Sean pequeñas, sean grandes, pero se tienen que poner a pleno conocimiento de todos los ciudadanos cliseños. Muchísimas gracias, señor candidato. De esta forma estamos concluyendo la segunda parte, pero sin antes concluir, también les vamos a dar el derecho a la réplica a cada uno de los candidatos para que intervenga o pueda acotar en un minuto lo que quisieran añadir con respecto a las preguntas y a las respuestas que ustedes han dado. Si algún candidato en particular quiere iniciar, o vamos a ir en primera instancia con el candidato del Movimiento Tercer Sistema. Muy bien, ¿cuál es el principal objetivo, ¿no?, de las autoridades, al menos al menos nosotros, qué es lo que queremos? Que cada distrito pueda aprovechar mejor, de alguna manera, todo el recurso que se va disponiendo. Que no se disperse mucho el presupuesto, sino que se pueda trabajar y apuntar por ahí, como muchas veces nos piden, ¿no?, en algunas intervenciones que tenemos en comunidades o en distintos barrios, ¿no?, por ahí obras grandes. Nos piden obras grandes, pero muchas veces no hay el presupuesto para eso. Por lo tanto, con una coordinación, con un acuerdo por distritos, podríamos llegar pues a esos objetivos. Gracias. A usted las gracias. Ahora damos la prioridad al candidato del Movimiento al Socialismo. En nuestro municipio, la población de nuestro municipio tiene una deuda histórica de la parte administrativa que no se ha podido transparentar. Se ha hablado mucho de auditoría, se ha hablado de hacerlo transparente, fiscalizado, pero no se ha podido hacer. Es por eso que nosotros con el gobierno municipal digital queremos de que la población vaya haciendo el seguimiento a la fecha y a la hora que se está suscitando los hechos administrativos. En cuanto a lo que corresponde, decía, a la recaudación misma, que es nuestro ingreso propio como gobierno municipal, así como también a las obras que estamos ejecutando. El POA corresponde de que los acuerdos hagamos en el PTDI. Si en el PTDI nos hemos puesto de acuerdo a hacer obras o proyectos grandes, la visión del POA ya tiene que ser en ese rumbo, para no tener discordias con los hermanos o dirigentes. Muchísimas gracias. Por último, al candidato de UPC. Dos aspectos. Uno, referente a los POAs, ¿no? Esto se tiene que conversar. Netamente, el plan de gobierno se va a centrar en lo que es el diálogo y concertación. Si se va a emplazar proyectos grandes, se tiene que conversar el distrito donde va a corresponder para poder aunar los criterios, los recursos y pues tenerlo como contraparte, porque sabemos de sobremanera que los proyectos grandes vienen del gobierno departamental o vienen del gobierno central y como contraparte tenemos nosotros como municipio. En eso se trabaja. Asimismo, la transparencia es muy importante. Señores, eso que quede bien en claro, es muy importante. Sabemos que por mandato de la ley,
lo que viene, lo que es el control de los recursos, no solo tiene que ser interno, también viene del gobierno central, que tenemos que cumplir a cabalidad, y peor todavía con la sociedad. No tiene que haber duda alguna, se tiene que controlar centavo a centavo. Gracias. Gracias a usted. De esta forma, señores televidentes, amable audiencia de Clitel, estamos desarrollando este foro debate, en esta oportunidad con los 3 candidatos del municipio de Clisa. Hemos concluido una segunda parte e inmediatamente, bajo una introducción, empezamos con el tercer bloque. Este bloque relacionado al cuidado de la vida, que es importante. Iniciamos indicando de que el trabajo de cuidado son todas aquellas actividades indispensables para que las personas puedan alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un ámbito propicio para el desarrollo de sus vidas. Abarca, por lo tanto, el cuidado material, que implica un trabajo, el cuidado económico, que implica un costo, y el cuidado psicológico, que implica vínculos afectivos. De acuerdo a la encuesta realizada por Oxfam y Ciudadanía el año 2018 en Bolivia, tanto hombres como mujeres creen que las mujeres se debe hacer cargo del cuidado, pero pensar así da lugar a una clara desigualdad en la distribución de tareas y responsabilidad entre hombres y mujeres dentro de la familia. ¿Por qué hablar ahora sobre este tema? Porque las situaciones relacionadas con el cuidado se agudizaron con la pandemia por el COVID-19 y se han vuelto cada vez más evidentes. La cuarentena ha sacado a la superficie algo que se ocultaba: que los cuidados no son tareas fáciles y que las personas a cargo son en su mayoría mujeres, que se enfrentan a una doble jornada laboral de manera paralela. Lo ha ido realizando indiscutible las desigualdades entre hombres y mujeres en el trabajo del cuidado. ¿Esto qué origina? La desigualdad de oportunidades y expectativas de participación de las mujeres en distintos ámbitos del trabajo: educación, política y demás. Su posición que la sostenibilidad de la vida es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Doble jornada laboral para las mujeres, un deterioro del ejercicio de sus derechos humanos. De igual forma, el desgaste de la salud física, emocional y mental de las mujeres. La crisis de cuidados tendrá otra secuela: la dificultad de incorporación y continuidad de las mujeres en el trabajo productivo en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Eso significa que la pandemia volverá más pobres y vulnerables a las mujeres. Vidas libres de violencia, en particular para las mujeres. ¿Qué implica? Que el Estado boliviano se ha comprometido a eliminar toda la forma de discriminación contra las mujeres y otras poblaciones. Una de las formas de discriminación con base en las diferencias de género más lacerantes es, sin lugar a dudas, la violencia. La violencia es entendida como un delito de orden público, no como un asunto privado, pues sus raíces están en patrones culturales y sociales que se modifican a través de políticas públicas e integrales. Entre los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado está el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. En Bolivia, de cada 100 mujeres, 75 declaran haber sufrido algún tipo de violencia de parte de su pareja durante su relación. Cochabamba es el departamento con mayor número de casos abiertos por el Ministerio Público por delitos de violencia y el tercero en número de feminicidios registrados por año. De acuerdo con los casos en enero del 2021, cada 3 días una mujer es asesinada por algún hombre de su entorno íntimo. Las víctimas cada vez son más jóvenes y los crímenes van cada vez siendo más violentos. Cada año cientos de hogares quedan destruidos. La vida de cientos de menores queda afectada en múltiples dimensiones.
Para luchar contra la violencia es necesario una institucionalidad sólida y propuestas suficientemente efectivas. Observatorios, planes, programas y proyectos municipales y departamentales con enfoque de género, fiscalías especiales desconcentradas, personal fijo institucionalizado en el SLIM y defensorías, mejorar el sistema de registro de información, estrategias de educación y comunicación, campañas de sensibilización. Esa es una problemática que estamos viviendo en Bolivia y en particular en Cochabamba. De acuerdo a los datos estadísticos, son alarmantes, son preocupantes. En ese contexto, señores candidatos, les lanzamos 3 preguntas. Una de ellas, ¿qué políticas de apoyo ustedes proponen para la promoción de la igualdad de género en el municipio de Clisa, para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en cuanto a la participación en espacios públicos? Para esta pregunta planteada, vamos a recibir la respuesta del candidato del movimiento Tercer Sistema. Muy bien, políticas para generar equidad de género, principalmente en las provincias, ¿no? En este tiempo vamos por ahí a hablar de lo que pasa en estos tiempos políticos. No vemos mujeres líderes. Entonces, trabajar justamente en esa área, en la capacitación y formación de líderes femeninas o mujeres, y también en los espacios por ahí laborales, generar también, valga la redundancia, espacios para que la mujer tenga su lugar, ¿no? Y aparte, la mujer no solamente hay que pensar en el trabajo, sino también en estos tiempos de violencia, como usted en esa redacción mencionaba. La violencia se genera en cualquier día, no solamente de lunes a viernes, sino también en feriados. Por eso también hay que pensar en que nuestras oficinas que se dedican a la protección de la niñez y adolescencia, también de las mujeres, tienen que también funcionar los días de feriados. Muchísimas gracias, señor candidato. Recibimos la respuesta ahora del candidato del Movimiento al Socialismo. Las leyes emanadas por el gobierno central establecen medidas coercitivas, sanciones penales, tipifica el hecho, pero eso en los últimos tiempos no ha podido dar resultados, más al contrario, los índices de violencia siguen aumentando. Es ahí donde participamos el gobierno municipal, es ahí donde participamos las políticas municipales que hacen que nuestras mujeres, mi mamá, mi hija, mi hermana, tenga una protección desde el gobierno municipal. ¿Pero cómo? Concientizando al que hace la violencia. ¿Quién hace la violencia? El hombre. Entonces al hombre debemos concientizar, hablando de su madre, hablando de su hermana, hablando de su hija, y vamos a llegar a su esposa. Todos a este mundo hemos venido gracias a una mujer. Entonces nosotros como política municipal estamos planteando concientización de las normas y el bien vivir entre la pareja, iniciando desde las comunidades y las unidades educativas. Muchísimas gracias, señor candidato. Ahora sí, la respuesta del candidato de UPC. Gracias. Si no me equivoco, la pregunta dice, hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en cuanto a la participación en espacios públicos. Muy bien, para el efecto, en mi plan de gobierno se va a establecer, ¿no?, con ONGs o fundaciones, hacer talleres, ¿no?, de género generacional. ¿Para qué? Para que en estos talleres se valoren, pues, se incentiven la toma de decisiones. Si bien es cierto y evidente que la Constitución Política del Estado nos dice, hombres o mujeres somos iguales ante la ley. En este caso, la ley electoral ha hecho su rol. En el caso concreto del municipio de Clisa, si hablamos, son 7 concejales. ¿No es cierto? La ley establece, empezamos con mujer y terminamos también, ¿no es cierto? En este caso, en el partido mío o en la agrupación mía, tenemos 4 mujeres candidatas y 3 hombres. ¿Qué quiere decir? Sí hay
se respeta lo que es equidad de género. Sí se está cumpliendo. Más aún como gobierno municipal tenemos que hacer énfasis y hacer pues que se cumpla esa normativa, que los espacios públicos tienen que ser también pues copados por mujeres, porque por el hecho de ser mujer no son menos ni son más, tienen los mismos derechos y se va a trabajar y se va a velar eso. Muchísimas gracias, señor candidato. De esta forma estamos poco a poco llegando a la culminación de este foro debate realizada por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Seguimos con esta temática planteada y la segunda pregunta que se viene para los candidatos es la siguiente. ¿Qué programas, señores candidatos, qué programas tienen para enfrentar la violencia contra la mujer, tanto a nivel preventivo, de sensibilización y de sanciones? ¿Cuál será la oferta de servicios municipales que ustedes ofrecen con respecto a la protección de la población y cuáles son las modalidades de acceso a las mismas? Empezamos con la respuesta del candidato de UPC. Muy bien, si bien tenemos el SLIM, que es Servicio Especial Multidisciplinario en el municipio, no solamente es que trabajen 24 horas, señores. Más al contrario, se tiene que trabajar en el tema de la prevención y sensibilización, de socialización. La ley 1173 claramente establece, asimismo la 348. Antes tenemos de antecedentes que por única vez una víctima podía conciliar con su pareja, pero ahora no. Sí o sí establece la 1173 que tiene que haber sanciones alternas o sanciones alternativas, ya sean trabajos comunitarios, ¿no es cierto?, entre otros. Es en eso donde se debe trabajar. Es más, se tiene que dotar una movilidad especial para la atención oportuna, rápido, prevenir, ya sea con la elaboración de trípticos, con la elaboración de miniseries que se puede publicar para que se pueda frenar de una vez la violencia hacia la mujer o hacia los niños o a los adultos mayores que día a día escuchamos y que pues molesta, lastima a la sociedad en su conjunto. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora le damos la oportunidad en la respuesta al candidato del Movimiento al Socialismo. El SLIM, el COSLAM, son unidades que reaccionan o accionan cuando el hecho ya ha sucedido. Y eso no es prevenir. Nosotros en nuestro plan de gobierno estamos presentando de hacer un gabinete multidisciplinario que inicia con una psicóloga, con una trabajadora social, con un abogado mismo, para ir concientizando a las zonas rojas que también se tiene identificado que mayormente son lugares de migración de otros municipios que hemos tenido, para trabajar y concientizar a esa población vulnerable y también hacer conocer sus derechos a la libre expresión, a la vida buena, sin discriminación, sin que sea ultrajada desde la familia hacia afuera. Es por eso que queremos dar valores a la población y concientizar a los varones. Gracias, señor candidato. Es el turno del candidato del Movimiento Tercer Sistema. ¿Dónde comienza la educación? Decimos en la familia. Primeramente, lograr de alguna manera que estos valores de respeto hacia la mujer comience en el propio núcleo familiar. ¿Y dónde se genera la violencia y cuándo se genera la violencia? Normalmente en nuestro entorno, cuando ocurren las peleas, cuando uno está por ahí con efectos del alcohol o alguna otra situación. Por lo tanto, es a donde hay que atacar, es a esos lugares donde se genera la violencia. No solamente tiene que terminar en la oficina del SLIM o en la FELCB, ¿no?, sino que empezar a identificar los lugares donde se genera la violencia y también fortalecer de alguna manera o reforzar más el tema de la formación de valores. Gracias, señor candidato.
Vamos a ir ahora, señores candidatos, a la tercera pregunta y con eso ya estaríamos finalizando. Siempre en el marco de los cuidados y esta temática planteada con 13 preguntas. Es importante que se promueva la corresponsabilidad del trabajo del cuidado dentro de las familias, organizaciones sociales y gobiernos municipales con el fin de alivianar la carga laboral de las mujeres. Señores candidatos, ¿cuáles son las propuestas frente a esto? Vamos a recibir la respuesta inicialmente del candidato al Movimiento al Socialismo. En principio, en el tema laboral, liderazgo, la mujer y el hombre, ya a este siglo XXI no podemos seguir discriminándonos. La mujer como el hombre tiene los mismos derechos y las capacidades necesarias. Si así en ese ámbito hablamos y si en ese ámbito planteamos, también tenemos que ser recíprocos al plantear y hacer las cosas también dentro del hogar. El que habla, cocina, lava, ayuda a la familia, limpia el patio, porque creo que yo también soy uno más parte del hogar. Y creo que también la mujer es también parte del hogar y es una compañera. Y basta de que se utilice a la mujer o que se vea a la mujer como una empleada más o la que tiene que quedarse en la casa. Creo que hoy en el siglo XXI el hombre y la mujer estamos en iguales condiciones y si estamos en iguales condiciones nosotros, los varones, los esposos, los hijos, ayudemos también en la casa para reducir Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí recibimos la respuesta del candidato del Movimiento Tercer Sistema. La carga laboral de la mujer. La verdad, muchas veces confundimos de que el trabajo solo es aquel que genera plata, solo aquel que trae trabajo directamente relacionamos con un sueldo, pero no valoramos el trabajo de la mujer en la casa. La mujer trabaja, por no decir 24 horas, por lo menos 18 horas. Y el hombre que sale de la casa a trabajar, a traer un sueldo, normalmente trabaja entre 8 y 12 horas. Entonces, tener conciencia de esta situación, ¿no? Muchas veces a la mujer no se le valora, vuelvo a recalcar, por el hecho de que por ahí no es un sueldo lo que recibe, pero sin embargo el servicio que brinda, la carga laboral que tiene en el hogar, y no solo en el hogar, ¿no? La mujer no tiene tiempo ni para enfermarse, decimos, ¿no? La mujer siempre está atento a cualquier situación mala que pase en la casa, está siempre pues al lado. Por lo tanto, tener conciencia, trabajar sobre este tema para poder comprender que el trabajo no solamente es plata, sino también la mujer con todo el servicio que brinda en la casa ofrece pues más responsabilidad, más trabajo para cada uno de nosotros. Gracias, señor candidato. El turno del candidato UPC. Se tiene que en la actualidad la mujer ya ha incursionado en los distintos trabajos, ya sea en el transporte, obviamente el comercio, hasta tenemos gente en talleres mecánicos, tenemos asimismo en lugares, en pintura, hasta en construcción hay mujeres. Es por eso el plan de gobierno que contemplamos es la socialización masiva mediante de las distintas redes, trípticos, spots publicitarios, trípticos, como también en miniseries que pueda pues concientizar a la familia que todos tienen que trabajar. No nos olvidemos que la familia tiene que ser todo un equipo. La corresponsabilidad no solamente es del hombre o de la mujer, del papá y de la mamá, también de los hijos. Todos tienen que trabajar en casa, todos. Porque muchas veces la mujer llega del trabajo, cumpliendo su trabajo jornal de 8 horas, pero llega a continuar trabajando en la casa. Eso es que tenemos que hacer, socializar, llegar a eso, que tanto padre e hijos, madre, tengan corresponsabilidad en los quehaceres del hogar. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor candidato. Vamos a irnos ahora con una próxima ronda y última. Estamos hablando de las réplicas. Para ello vamos a seguir escuchando, en todo caso, al candidato de UPC con la réplica. Posteriormente ya estaríamos poco a poco finalizando. Señor candidato, adelante, por favor. Gracias.
Como dije anteriormente, se tiene que trabajar arduamente y de frente con lo que es la socialización, la prevención sobre todo, ¿no? Hacer entender, ¿no?, a los varones o a las mujeres que agredan, ¿no?, ya sea mujer, hombre a mujer, o mujer a niños, o a los de la tercera edad, o a todo lo que son vulnerables, que tienen una sanción. Ya se ha dicho, la ley establece que ya no hay conciliación. Toda acción tiene su sanción. Hay que partir de ese principio. Asimismo, hay que trabajar en los valores. Como también se tiene que dotar de inmobiliario, de movilidad a SLIM para que pueda trabajar. Verdaderamente tiene que justificar lo que es el trabajo municipal en cuanto a prevención y atención ante todo hecho de agresión física, verbal o sexual. Se tiene que trabajar, pero arduamente y de frente. Gracias, señor candidato. Ahora sí, en el turno de la réplica al candidato del Movimiento Tercer Sistema. Bien, para que la mujer pueda lograr su lugar, para que la mujer pueda tener su espacio, tenemos que trabajar primeramente, al menos vuelvo a recalcar, en esta etapa que estamos viviendo, etapa electoral, la gran falencia que estamos viendo es de mujeres líderes. Por lo tanto, atacar por ese lado. Si vamos formando mujeres líderes, seguramente ellas irán reflejando, seguramente ellas irán buscando espacios, seguramente ellas lograrán que la mujer pueda tener otra posición. Y este tema es cultural. Muchas veces el machismo todavía en las provincias, en el campo, vamos a decirlo así, sigue reinando. Por lo tanto, tiene un trabajo arduo, no solamente las autoridades, sino las mismas organizaciones, ONGs y las mismas mujeres, de buscar, pues, de lograr el puesto o la posición o el lugar que se merecen. Gracias, señor candidato. Les agradecemos, señores candidatos, por las respuestas realizadas a las preguntas planteadas. Muchísimas gracias, de veras, por las respuestas. Y el soberano es que va a responder precisamente el próximo 7 de marzo. Por último, recibimos la respuesta del candidato del Movimiento al Socialismo. Las leyes no han podido corregir a la sociedad. Hay la 482, la 1178, el Código Penal mismo. O sea, no han podido solucionar la violencia que existe en nuestra población. Por eso yo decía en mi anterior participación de que el gobierno municipal es quien es el llamado para hacer la socialización. Si bien todos somos iguales ante la ley, si bien la ley existe, pero sigue aumentando la violencia. La medida coercitiva no ha sido solución para estos tipos de violencia. Lo que he planteado, lo que estamos planteando como plan de gobierno para esta violencia es que hagamos un gabinete multidisciplinario y concienticemos y demos valores a nuestra población para que ya no existan más mujeres maltratadas ni tampoco mujeres que no tengan oportunidades. Al reducir, al maltratar, al hacer violencia, es que no tenemos mujeres líderes. Muchísimas gracias, señor candidato. Agradecemos nuevamente a los candidatos que han estado presentes acá y que el soberano, los que van a votar, emitir su voto este próximo 7 de marzo, sea finalmente quienes decidan. Los candidatos han respondido a las preguntas. Ustedes, señores televidentes, ustedes, señoras y señoras del municipio de Clisa, que están con la potestad de elegir a su alcalde, a sus concejales, háganlo con este voto informado. Vamos a despedir a cada uno de los candidatos. Inicialmente vamos a cesar con el candidato del Movimiento Tercer Sistema para que se despida, por favor. Muy bien, gracias, licenciado, gracias a la licenciada Jacqueline y todo el equipo de Ciudadanía, Canal 10, Radio Ecológica,
por darnos este espacio para poder de alguna manera dirigirnos a nuestra población. Primeramente, por ahí, pedir disculpas a la población en general. No soy experto en temas políticos, no manejo por ahí toda la terminología y todo lo demás de este ambiente. Es mi primera incursión en la política y en estos estratos. Mil disculpas. Voluntad es lo que por ahí, lo único que les puedo presentar, pero estamos aprendiendo y hoy ha sido un gran aprendizaje y seguramente para futuro este tipo de foros lo vamos a encarar ya con otra perspectiva, con otra visión. Muchas gracias a todos y seguramente, pues como dijo nuestro presentador, usted tiene la última palabra para estas próximas elecciones del 7 de marzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora se despide de la teleaudiencia el candidato del Movimiento al Socialismo. Agradecido por este foro, ciudadanía, gracias. También agradezco a Clitel por este espacio, de la misma forma a Radio Ecológica y a otros medios más que están transmitiendo o lo van a retransmitir. Agradecido porque también nuestro pueblo ha escuchado cuál es nuestro planteamiento, que estamos enfocando como plan de gobierno, la visión municipal que tenemos, y también agradecer a todos y todas los que nos han aguantado este espacio que hemos tenido, y también pedirles que la mejor opción viene desde el Estado central, que ha generado el género y generacional sancionando leyes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora despedimos al candidato de UPC. Gracias, me despido con todo respeto, no sin antes agradecer a Ciudadanía, a Clitel y Radio Ecológica por esta cobertura, que es amplio y era necesario. Sin embargo, las cosas han sido bien puntuales, se ha podido trabajar en lo que se ha establecido para el efecto. Pues la ciudadanía, el pueblo cliseño, ya ha escuchado, valorará los criterios vertidos a cada uno de los candidatos, pues su decisión es muy importante. Y pedirles, ¿no?, obviamente, su apoyo. Que tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos de veras a los candidatos presentes, al señor Limberandia del Movimiento Tercer Sistema, asimismo al señor Joaquín Castellón de UPC, también al señor Limber Vargas del Movimiento al Socialismo, por estar presentes acá de cara al municipio de Clisa. La decisión final la van a tomar los cliseños, ellos la van a tener la palabra final. Agradecemos muchísimo por las respuestas y hemos tocado en esta tarde, en este foro debate, tres cosas importantes. Uno relacionado al medio ambiente y al desarrollo sostenible, el otro relacionado a democracia y desarrollo, y por último a los cuidados. Estamos hablando cuán importante es la mujer en la casa, en la familia, en los espacios públicos, ¿no?, la violencia en particular, que se debe trabajar muchísimo, particularmente en Bolivia y en Cochabamba. Agradecemos a Ciudadanía por llevar adelante este foro debate y a ustedes, señores televidentes, que han tenido la oportunidad de escuchar los criterios de cada uno de los candidatos. Y usted va a tener que llegar a una conclusión y emitir su voto, un voto informado. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haber escuchado y será pues hasta una próxima oportunidad. Agradecimientos a Clitel, Radio Ecológica y a las redes sociales Ciudadanía Bolivia. Muchísimas gracias y buenas tardes.